Una, una pregunta para nuestra primera ponente, Wendy. Yo te quería preguntar, Wendy, en el caso de aquellas intervenciones donde los habitantes del lugar toman por su cuenta la restauración, ¿qué es lo que el instituto determina en esos casos? ¿Qué sucede? Esa es la pregunta. Pues hay de todo, ¿eh? Hay muchas comunidades, sobre todo en la Sierra Tarahumara, tan complejas de llegar, o sea, que te decía ayer, te comentaba esta mañana sobre lo difícil que es por la seguridad misma, la inseguridad que vivimos, que yo estoy regresando a comunidades que no había visitado en 18 años. Entonces, cuando te encuentras que ellos hicieron una obra, yo te soy sincera y te hablo desde lo particular, ¿no? Como INA, yo no tengo el valor de, o sea, de decir, lo hiciste mal, te voy a levantar una denuncia y tienes que ir a Chihuahua a llenar el formato correspondiente. No, porque están a la deriva, carentes de asesores, ¿no? Cuando ellos se acercan y dicen, oye, queremos hacer esto, les decimos, no tenemos recursos, hay estos programas, pero tienen tiempos, y ellos se desesperan y dicen, no, nosotros tenemos un dinero, vamos a entrar, asesórenos, nosotros gratuitamente los asesoramos, ¿no? Y casi siempre hay un diálogo muy positivo en apoyarlos, acompañarlos a este seguimiento que, como en el caso de Conchos, que ellos asumieron completamente la obra, ya terminaron la torre, ya nada más esperamos que sí nos llegue el recurso del seguro para hacer otras cosas en el mismo edificio, o sea, pero ellos ya lo repararon y nosotros periódicamente estuvimos yendo a supervisar, apoyar, etcétera. Pero te digo, hay casos donde desgraciadamente no nos alcanzamos a enterar qué hacen. Sí. Arquitecto. Buenos días. Dos cosas, a ver si me puede, por favor, uno, Janos, vamos a decir que como corredor lateral a esto que era el Camino Real, de tierra adentro, se da este corredor que va también de aquí de Paso del Norte a Casas Grandes, ¿verdad? Por donde corría la ruta de todo lo que se comercializaba y se transitaba hasta el Mar de Cortés. Como quiera que sea, entre la misión de Guadalupe y que está vigente, la de Janos, que por lo menos está el edificio en pie, y Casas Grandes, que pues, no sé, estará 2 o 3 muros todavía de pie. Y que muchos intentos se han buscado de que este corredor cultural, artesanal, mucho intento que se ha hecho para que se establezca, ¿verdad? Y impacte en aspectos muchos como en el turismo, pero esto de Janos, que es un edificio que creo que todavía se puede rescatar porque es parte de este corredor. ¿Qué es lo que más le ha afectado? Incluso pues se robaron las campanas, ¿verdad? Que estaban ahí por muchos años. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le ha afectado? Como municipio que no tiene el recurso, se hizo una intervención del techo con muchos problemas. Ahorita las condiciones en que está el edificio otra vez, ¿verdad? Pues da coraje. Nosotros acá en interiorismo hicimos un proyecto de tesis cuando se iba a empezar a hacer la restauración, con el fin de que se convirtiera, por lo menos para rescatar, en apoyo al rescate del edificio, que se hiciera un museo. Hay una persona ahí que hoy director de cultura, que entonces también él ya tenía mucho trabajo de investigación sobre
sobre el área y pues nos iba a aportar todo ese material que tenía. A lo mejor lo conoce a Mario Madrid. Así es. ¿Verdad? Y bueno, pues son varias cosas que también afectó, y como sigue, y creo que esto es importante, como en todos los casos, los cambios de administración. Estoy tratando de pegar varias cosas que usted dijo. A ver, Sí. mi primera pregunta es esa, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en Janos? ¿Por qué al final no se acaba de solucionar ese problema? Y el segundo, un caso que tenemos aquí, que me imagino que usted también tiene conocimiento, San José, aunque se alcanzó a apuntar como misión, pero no alcanzó a ejercer porque se termina el periodo de ejecución de las misiones en este lugar, ¿verdad? Pero bueno, y entonces así se le quedó como tradición, ¿verdad? Misión de San José, que nosotros lo hemos respetado porque pues queda como tradición nada más y las personas lo conocen como tal. Al final no alcanzó a ejercer como tal, ¿verdad? Pero sí inicia como oratorio de la hacienda de Azcárate, ¿verdad? La familia Azcárate, hasta los años 60, 70, 80, 1800, ¿verdad? Cuando ya la última familia al final divide lo que era la hacienda al templo. En 1900, Inocente Ochoa compra esa propiedad. Ahí tengo yo en la escritura, reconstruimos lo que era el casco de la hacienda con lo que él compra, pero el panteón no era, él no entraba dentro de esta propiedad, entra de la familia Bernal, total. Al final, bueno, pues pasa el tiempo, ahí queda la tradición. San José era una de las dos entradas, después ya de llegar del camino. Sí, es que es a lo que voy por eso, ¿verdad? Por eso a eso es a lo que vamos. Bueno, al final se cae el templo en una inundación, lo reconstruye el INAH y a los 2 años se vuelve a fracturar el edificio. ¿Ya? ¿A qué vamos en esto que usted estaba diciendo? Entonces, ahí el padre forma un consejo directivo para apoyar en esto, se hacen eventos, se recaba un fondo con el cual se iba a buscar, por petición de la comunidad, un proyecto para que realmente se reconstruyera. Se les presentó al INAH y el INAH, bueno, a través del seguro empieza a recuperar el espacio. Y la pregunta es a la siguiente: el proyecto que se hizo, que fue un trabajo también de investigación y de trabajo de 2 años, se les dio y llega el INAH con otro proyecto, ¿verdad? Entonces, el apoyo que nosotros quisimos dar no nos sirvió porque ellos decían, es que solamente el INAH lo puede intervenir, pero no tiene las condiciones tipológicas de aquellos tiempos, o sea, no hubo un trabajo de investigación. Bueno, primero, lo de Janos, usted mismo tiene la respuesta, es decir, ¿qué pasa en Janos? Es una capilla de presidio, nunca fue una misión tampoco, era la capilla castrense de los militares, muy valiosa y muy importante porque pues es de las pocas o casi la única de su categoría en el estado. ¿Qué pasó en Janos? En 1974 construyen un edificio nuevo, un templo, al otro lado de la carretera, moderno, y se abandona el antiguo, ¿no? Entonces cierran la puerta, ahí está, pero nadie se ocupa de su mantenimiento. Lleva 3 obras de intervención en las cubiertas. La primera fue con CEDUE en los años 80 o algo así, donde se reconstruye la cubierta y tal. A pesar de todo ha sobrevivido la pintura, la policromía del coro y pintura mural en la sacristía, a pesar de las intervenciones y todo. En los años 2000 se vuelve a intervenir la cubierta, se vuelve a abandonar el templo. ¿Qué es lo que está pasando? No tiene uso. Es de todos y de nadie.
no va a regresar el uso de culto católico porque ya está la otra iglesia consolidada y es una comunidad pequeña relativamente para la capacidad. Yo aplaudo esas propuestas, un museo, también estuvimos promoviendo que fuera un centro de visitantes para la Reserva de la Biosfera, para el archivo histórico del presidio, para la promoción de la cultura de la región, que es muy rica y muy desconocida. Pero ¿qué ha faltado? En este caso, o sea, estos promotores locales, el señor Madrid, que tiene todo mi respeto, tiene mucho conocimiento y mucho cariño a su comunidad, siento yo que ha faltado consolidar un grupo que pueda promover y realmente, porque es un paso nada más, o sea, de exigir a los custodios legales ahorita, que es la iglesia, decirle, ¿sabe qué? No lo están ocupando, no lo están dando el mantenimiento, pues permítanos llegar a un acuerdo, como decías tú, un comodato o algo. Y de esa manera se le puede volver a invertir sobre una seguridad de que no se va a volver en 5 años a caer, ¿no? Entonces, yo siento que hay la voluntad, pero ha faltado como concretar ese grupo. Y sí, el seguro reclamó el cobro de las campanas, se pidió un monto superior, se inflaron los costos para poder darle una mano de gato a la cubierta. Y estamos en espera de ese recurso para comprar campanas y impermeabilizar, pero no es suficiente, o sea, no podemos pasarnos la vida impermeabilizando un edificio que no tiene uso, desgraciadamente. Y sí es grave, ¿no? Porque le queda, pues, en ese paso puede durar 10 años el techo otra vez ahí, o sea. Para el caso de San José, que a mí me parece muy valioso que, digo, hemos peleado mucho por el nombre, que misión no es misión, pero aquí lo importante es que está posicionado en Juárez como un edificio histórico importante, ¿no? Llámese capilla, misión, lo que sea. La primera vez que sufrió el colapso, en el 2008, fue por una inundación. Recuerdan que la acequia madre estaba tapada y se desbordó. Se hizo la reconstrucción con el cobro del seguro. Desafortunadamente fue una empresa constructora de la Ciudad de México que no tenía mucho conocimiento del adobe. Vinieron aquí, hicieron rápidamente, pues ellos venían a hacer dinero, no a hacer arquitectura de calidad. Y desgraciadamente no se atendió la cuestión del predio, del desalojo del agua o de detener esa crecida que es constante, que ustedes saben que vuelve a llover y se vuelve a inundar Juárez. Sucedió, se volvió a inundar, en este caso no hubo colapso, pero sí fracturas, y se volvió a cobrar el seguro y está ahorita en obra. Yo los invito a que visiten el lugar, los chavos, pregunten por qué se están haciendo las cosas así. Con el seguro es como cuando uno choca en el carro. Llega el ajustador y es un pelear, una estira y afloja constante para llegar a un monto y a unos conceptos. Entonces, nosotros no le podíamos decir al de la aseguradora, mira, hay este proyecto que es macro de la asociación, que a mí me parece muy bien que se haya formado ese grupo y que ustedes promuevan ese proyecto de integración del cementerio, de los espacios. A nosotros el seguro nos exige, corrige el problema del agua porque no te voy a volver a dar dinero. Por eso tuvimos que hacer esas obras de captación, la fosa esa, separar, levantar el murete y demás. Y yo sé que siempre va a haber discrepancias entre arquitectos, siempre las va a haber, pero tenemos que encontrar ese punto intermedio entre en lo que ustedes han estado avanzando y yo misma les acabo de decir en la charla, o sea, yo quisiera que se involucraran localmente, porque el INAH no tiene la capacidad de estar en todos los sitios, ojalá. Bueno, y relacionado un poco con lo que está diciendo arquitecto, yo entiendo que la pregunta concreta era… La pregunta concreta era porque hubo la elaboración de un proyecto, entiendo yo. Yo aquí pienso que es muy importante reivindicar ese dato de que en Chihuahua no hay realmente expertos.
porque se está volviendo una bola de nieve que a todos nos está afectando el hecho de que con la mejor voluntad del mundo se organice un equipo de trabajo y se hagan proyectos que en realidad deberían de ser multidisciplinarios y se hagan desde un enfoque de arquitecto, porque muchas de las veces es un conflicto que se presta a esto precisamente. Por ejemplo, en la exposición de la Quinta yo veía cuando se analizan las cosas desde el punto de vista arquitectónico, pero no se describen los criterios de intervención especializados y expertos, muchas de las veces hay una confusión que puede ser muy dañina, porque entonces cualquier estudiante, cualquier persona aquí podría decir, bueno, yo puedo hacer un proyecto de intervención, y no es así, y tampoco lo podemos interpretar así, porque esos vacíos ya luego en obra son problemas, o pasa este tipo de cosas, que entonces si llega un experto o una persona capacitada, como me imagino que pasó en el caso de Janos, revisa la propuesta de intervención y decide eliminar cosas que a lo mejor no eran propias para lo que el edificio realmente necesitaba. Entonces, ¿qué sucede? Todo ese camino que se hizo inicialmente de haber armado un equipo, de haber hecho un diagnóstico, de haber hecho todo el preliminar, carece de la parte especializada, y a la hora que llega la dependencia que realmente tiene el conocimiento y la experiencia, pues obviamente la dependencia tiene que actuar, ¿verdad? Y tiene que decir, bueno, yo tengo que revisar el proyecto y lo que no sea benéfico yo lo tengo que rechazar, o bien incluso replantear el proyecto. Entonces yo lo que siento que son las palabras de Wendy en grandes rasgos es acérquense a Lina previamente, no a la hora de ya presentamos la propuesta, porque esa es la confusión precisamente. O sea, Lina está haciendo su trabajo, está realizando un proyecto y está determinando que quizás no eran los criterios. Entonces, en esa ruptura del eslabón de la comunicación y de compartir el trabajo multidisciplinariamente, ese vacío es lo que está haciendo que se tenga luego esa percepción de Lina. Pero no, al contrario, yo pienso que todas las partes están bien, o sea, desde que se forma un grupo voluntario y hace un proyecto, y ojalá ese grupo, por lo que entiendo, haya sido de la UACJ, es bastante ya el trabajo y es bastante bueno. Pero sí siento que si no se avanza en el trabajo multidisciplinario y no se reconoce como un trabajo donde necesitamos de mano de obra experta y sobre todo de conocedores técnicos expertos, sí va a seguir pasando esto. Y ahorita sí lo menciono porque el caso de las misiones coloniales es bastante aplaudible lo que se hace en Chihuahua, y yo incluso estuve en un foro en México hace poco y defendí el punto de que Chihuahua tiene muy tristemente el estigma de que está lejos del centro. Entonces eso en muchos sentidos lo castiga, y en otros, en el centro tiene una muy mala fama sobre inseguridad y sobre muchos fenómenos sociales, que la gente del centro lo menos que quiere es venir a trabajar aquí. Entonces muy loablemente Lina hace 20 años o hace 20 y tantos años empieza este proyecto de diagnóstico de sus misiones, y todo lo que se ha avanzado es bastante loable, porque imagínense ustedes si para el centro era o es muy complicado pensar en venirse a trabajar 3 meses a la sierra. Yo no lo quiero decir para gente incluso de Chihuahua, representa una molestia irse a trabajar a la sierra. Entonces, ese pequeño grupo que se formó con Wendy, con Carla, con personas voluntarias que prácticamente dijeron, yo sí me aviento. Ahorita yo siento que ese fruto está empezando a dar, 20 años después, pero si ese momento no hubiera ocurrido, imagínense ustedes toda la cantidad de templos que ahorita estarían ya prácticamente perdidos, porque el detalle del uso del inmueble tiene que asociarse mucho en lo social, y ayer lo platicábamos, o sea, la Iglesia Católica, en pocas palabras, cada vez tiene menos clientela, y es un problema que luego los edificios también lo están sufriendo. A nosotros nos está pasando en Minas Nuevas, que estamos encantados con una obra, y nada más no logramos que la gente se prenda, porque la gente ya tenía otro templo, y aunque Minas Nuevas sea del siglo XVIII, esos aspectos a ellos ya no les importa porque ya no está en su uso. Entonces, todas esas cosas yo sí siento que llega un momento en que, más aún en las universidades, se tiene que plantear el análisis reflexivo de la multidisciplinaridad. O sea, del sí lo hago, pero dime qué restaurador me va a apoyar, o dime qué antropólogo me va a apoyar, qué arqueólogo, y solamente así vamos a lograr hacer un proyecto muy concreto, muy bien hecho.
porque si no la otra, entonces nosotros mismos vamos a seguir en esta bola y vamos a decir, bueno, voy a ir al INAH, el INAH me lo va a revisar, si el INAH me dijo no es no, pero no me dijo por qué, y así vamos a seguir en esto. Entonces sí siento que Chihuahua ya ha avanzado lo suficiente como para que lo que nos quede muy claro es que los proyectos son multidisciplinarios. No sé si se vincula un poco con la respuesta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Tenemos 9 minutos todavía. No. Yo nada más, dentro de la sesión que tuvimos en el coloquio en Casas Grandes, esa fue parte de la intención de empezar a vincular a los estudiantes de la UACJ con estas acciones, porque todas se concentran en Chihuahua, o sea, y incluso tuvieron que trasladarse y estar un mes, una semana en Chihuahua haciendo su práctica profesional, pues, pero que la experiencia que adquirieron los jóvenes, la semillita que les dejamos para que se preocupen por el patrimonio, espero que sea el futuro de próximos estudiantes hacia las áreas de maestría en restauración. Y creo que ese es un punto que nos falta vincular, o sea, el INAH tiene mucho trabajo, Wendy tiene muchísimo trabajo, ¿verdad? Y falta todavía vincular estas opciones de servicio social, de práctica profesional que se tienen dentro de la universidad y que pueden ser un detonante. Ahorita tenemos a la 1 nos pensamos ir a hacer un levantamiento de la última casa de un indio manso, que pues a lo mejor ya se la van a echar también, que está ahí, tiene el terrado de hace 200 años y lo vamos a hacer con el levantamiento. Se trajeron el escáner los de la UNAM, el escáner láser, lo vamos a levantar, la verdad. Entonces, ese punto podría también ayudarnos, ¿no? Empezar a hacer estos levantamientos de recuperación de nuestras zonas para por lo menos ir insistiéndoles a las autoridades y a estos dueños de la tierra que luego creen que la tierra pues eso es lo único que vale, que debemos de conservar ese patrimonio, ¿no? Y no estarlo perdiendo. Por ahí era mi participación. Lo que decía Wendy, o sea, estas asociaciones que necesitamos, porque las obras no pueden ser solamente el esfuerzo de un individuo, tienen que ser obras apropiadas por la comunidad. Yo creo que eso es lo que más garantiza, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Pues mucho abonando a lo que comenta el arquitecto Armendáriz, que realmente el trabajo a partir de ahorita de este repliegue de la feligresía, incluso católica, en cómo lograr este mecanismo de apropiación social de este patrimonio tan importante, y ahí es donde nos estamos quedando cojos en muchas de las instituciones. Yo pienso que aquí el respaldo del INAH desde la vertiente histórica, desde la vertiente antropológica, de dar una cierta información básica a las localidades incluso serranas o en los ámbitos tan distantes, para resaltar de muchas maneras que los mecanismos de apropiación social de estos inmuebles no gravitan ya en torno a la fe católica, sino al contexto histórico del cual tendrían que visibilizarse mucho más y tener esta sensación de orgullo y de apropiación social. Son retos que van por muchos lados y en paralelo nosotros traemos en el INAH reducción del 25% del presupuesto anual, pero aquí tendríamos que tener mucho más imaginación también en la forma de abordar de manera interinstitucional e interdisciplinaria el dar elementos a las comunidades, que muchas veces la memoria es muy volátil, y construir argumentos para que las dinámicas de apropiación social discurran ya no solo a partir de la adscripción religiosa. Esa parte es muy importante. Bueno, yo quería preguntar acerca de lo de la Quinta Carolina, que me parece un edificio, bueno, impresionante, sensacional, y además con una tipología de conjunto que no es común, digamos, o sea, yo no había visto así aislada, y la cochera y todo esto. Pero bueno, la pregunta era si en el manejo, o sea, no tanto en el mantenimiento de la quinta como tal, sino bueno, la propuesta primero de un programa de centro cultural que es diferente del origen, digamos, si no se había considerado ahí, por ejemplo, algún tipo de actividad agropecuaria que por lo menos hablara del pasado del lugar, es decir,
dentro del centro cultural, a lo mejor meter algunos programas que tienen que ver con el cultivo, o sea, no sé a qué de qué eran los cultivos, si había frutales o no, pero bueno, eso también incluso puede, como decía yo ayer, evocar un poco el pasado del lugar y no ver solamente el edificio aislado como un centro cultural, despegado también de ese pasado que seguramente fue glorioso y que de alguna manera u otra, bueno, pues no se ve en ese paisaje medio desolado, ¿no? Antes de que conteste Leti, también quisiera aprovechar pues, para responder su pregunta y a los chavos, que está aquí el arquitecto Luis Fernando Armendáriz. Él viene del Ichicult, es el director de la oficina, siempre lo digo mal, Gestión y Patrimonio y Gestión Cultural, y ha estado a cargo y está enamorado de la Quinta Carolina y sabe lo mucho y lo poco de la gestión y de la restauración, que te pudiera apoyar ahí en alguna pregunta. No, pues incluso me dijeron que a lo mejor iba a estar y yo no lo conocía, así que qué bueno que está. Yo creo que lo que comentas es que, si quieres aclarar, porque la Quinta no tuvo áreas de cultivo, ¿verdad? Bueno, ahí más bien yo lo que quisiera explicar es que el proyecto de la Quinta Carolina es un proyecto de coyuntura porque es el aprovechamiento de una estructura con mucho valor histórico, arquitectónico, artístico, que se queda insertada en la creciente zona norte de la ciudad de Chihuahua. Entonces, cuando se hacen los primeros diagnósticos de cómo se puede reutilizar ese patrimonio edificado, nosotros encontramos una necesidad muy, muy apremiante. Todo lo que es zona cultural o espacios culturales o recintos dedicados a la cultura en Chihuahua se concentra en el centro. Entonces, el norte de la ciudad se ha ido quedando en muchos rezagos, no nada más en lo cultural, por ejemplo, en hospitales, no tiene un solo hospital a la redonda. En materia de deporte también tenía muchos problemas porque no tenía centros deportivos. Entonces, sí es un detonante y así lo hemos vendido a la hora de la herramienta de gestión, como el desarrollar un hito cultural, un subcentro urbano dedicado a lo cultural en el norte de la ciudad que impacta sobre todo a fraccionamientos de familias muy jóvenes, donde tienen niños pequeños. Esa es una de las razones por las que el primer producto cultural que ofrece el recinto es el Núcleo Comunitario de Aprendizaje Musical, el NUCAM, que está basado en un proyecto que se hizo en Venezuela, donde la idea es alejar a los niños de la violencia que estaba pegando muy duro en los años 2008-2010 en Chihuahua. Entonces, hoy en día ese núcleo que se pensó para 80 niños, tiene 160 niños en formación, tiene una orquesta infantil, y de alguna manera fue una respuesta a ese problema de violencia tan agudo que le estaba pegando a la zona norte. Si ustedes escuchan las noticias en Chihuahua o aquí, no sé si llegan hasta acá Juárez, por ejemplo, en el fraccionamiento Quintas Carolinas continuamente hay asesinatos o hay problemas de narcomenudeo o hay problemas de ese tipo. Entonces este núcleo vino a ser un agua fresca, ¿verdad?, para todos los niños de la zona. Lo que se va puntualmente respondiendo, lo que se va a explotar para recordar todo ese valor histórico y esa remembranza de lo que fue la zona y de lo que fue el capitalismo, estará en el Museo de Sitio. O sea, estamos hablando que el edificio, la Casa Grande, tiene 1,500 metros cuadrados, el edificio representa la mitad el museo representará la mitad del edificio. Son 7 salas y en las cuales se va a abarcar la historia del Estado en la época capitalista, 1860-1910. Y por supuesto que ahí se va a tocar todo ese esplendor del terracismo, todo ese esplendor de la productividad, porque nunca para el Estado de Chihuahua se volvió a tocar un alcance de éxito tan grande como en la época capitalista. Desafortunadamente la revolución a Chihuahua le pegó durísimo, pero si todo hubiera seguido como iba a ese ritmo, yo pienso que Chihuahua hubiera estado al nivel de Monterrey, sin ninguna duda. O sea, lo vemos con las fábricas de tela, con todas las industrias que se empezaban a crear. Entonces, en el Museo de Sitio se tocará ese tema. Y sí, la respuesta al Centro Cultural más bien fue desde el punto de vista social. Muchas gracias a las dos
conferencistas, muy interesante, sobre todo pues lo de parte de Wendy fue como gestión de no solamente de técnicas, más bien como gestionar recursos para realizar proyectos, y también por parte de doctora Leti Peña sobre más como cosas técnicas de un ejemplo. Y mi comentario es hacia los estudiantes de licenciatura en arquitectura que pues han enfocado la licenciatura de arquitectura aquí en UACJ más hacia proyecto de arquitectura. Y igual que proyecto de arquitectura, proyecto de restauración, como han visto ahorita en las sesiones, tiene que ver pues gestión también de recursos, no solamente técnicas, pero va a haber próximo año, en enero, empieza ¿cómo se llama? Programa de maestría en arquitectura, y hay dos ejes, uno de sustentabilidad y otro eje de patrimonio arquitectónico urbano. Entonces, pues como habían visto ahorita en discurso, hay mucha necesidad, necesitan pues los arquitectos que tienen ese conocimiento pues no es igual que, como han dicho, que no es igual hacer un proyecto de arquitectura y hacer este proyecto de restauración. Ahí necesita ciertos conocimientos muy diferentes al proyecto de arquitectura contemporánea. Entonces, que se animen pues, para que tengan un poquito más vista amplia, no solamente proyectos, sino para ver este proyecto de restauración. Un minuto, medio minuto de pregunta. Sí. Bueno, el comentario es en cuanto al uso del espacio abierto. No es que no vayan a marcar en el museo de sitio lo que tengan que marcar, sino que el espacio abierto también es una oportunidad de hacer museo, ¿sí? Y en el mismo museo de sitio, el espacio abierto da la oportunidad también. Pero además hay unas fotos impresionantes del lugar, que era un bosque, tenía un lago enfrente con unos patos, o sea, el entorno era mucho más densamente patrimonial por la cantidad de vegetación que había que los edificios, y ahorita ya está fuera de contexto en todo. Bueno, vamos a cerrar entonces esta sesión que tuvo que ver con la lectura del patrimonio y esta oportunidad que se tiene de replantear la arquitectura de tierra desde el punto de vista histórico. Es una de las cuestiones básicas. No podemos aprender desde cero este tipo de arquitectura, porque tenemos una herencia de por lo menos 500 años aquí que se tiene que recuperar. Muy bien.